Bienvenido, alumno. Mi nombre es Oriel Morales, soy ingeniero constructor de profesión y tengo un magíster en gestión integrada de proyectos. Vamos a dar inicio, ¿cierto?, al curso de diseño de cimentaciones con el capítulo 1, ¿cierto?, y la sección 1 de este curso. ¿En qué consiste el curso en particular? ¿Ya? El curso consiste en aprender las técnicas básicas, ¿ya?, para el diseño de cimentaciones, reconociendo la distribución, ¿cierto?, de las cargas que van sobre estas cimentaciones, que vienen directamente, ¿cierto?, de la superestructura, más el peso mismo, ¿cierto?, de la cimentación, el comportamiento, ¿cierto?, de esfuerzo y de formación de los suelos que soportan este sistema. Y esto, obviamente, dependiendo directamente de las condiciones geológicas, ¿ya?, que tengan los diferentes tipos de suelos donde vayamos a cimentar. Entonces, este capítulo 1, ¿cierto?, de cimentación, es el de cimentaciones superficiales, ¿ya?, y habla directamente, ¿cierto?, de la capacidad de carga última, que es parte fundamental de lo que es este curso. En la sesión 1, ¿cierto?, tenemos por la introducción, ¿ya?, por los conceptos generales, ¿cierto?, y la capacidad de carga, ¿ya?, de Terzaghi. Cimentaciones superficiales, ¿cierto?, y capacidad de carga última. Para comportarse satisfactoriamente, las cimentaciones superficiales deben tener dos características que son principales, ¿ya?, para lo que es directamente, ¿cierto?, el diseño, ¿ya?, geométrico de esta cimentación. La cimentación, por un lado, ¿cierto?, debe ser segura contra una falla por corte general de suelo, que es el que lo soporta, ¿cierto? Y la cimentación no debe experimentar un desplazamiento excesivo. Es decir, el asentamiento, ¿ya?, que ésta tenga tiene que ser dentro de lo que tolere, por un lado, la normativa, ¿cierto?, y por otro lado, el diseño o los criterios de diseño de la superestructura que ésta soporte. Va a depender directamente, ¿cierto?, de qué es esta superestructura que está en función, ¿cierto?, de esta cimentación. Por lo tanto, ¿cierto?, este término, ¿ya?, de excesivo es relativo, porque, como yo les mencionaba, ¿cierto?, este desplazamiento, ¿ya?, que puede producirse dentro de la cimentación va a depender de varias consideraciones. La carga, ¿ya?, por área unitaria de la cimentación, bajo la cual ocurre la falla por corte en el suelo, esta se llama capacidad de carga última, ¿ya?, que es un tema principal de este capítulo, ¿ya?, y en realidad también del curso, ¿ya? Esta capacidad de carga última, ¿ya?, es la que nos va de algún modo marcar, ¿ya?, cuál va a ser el diseño que vamos a aplicar a la cimentación, ¿ya? La capacidad de carga última va a ser nuestro límite, ¿ya?, donde vamos a poder llegar, ¿cierto?, con las cargas y con la geometría de esta cimentación, dependiendo, ¿cierto?, de las condiciones geológicas que tengamos del terreno. Es por esto que principalmente, ¿cierto?, es la base, ¿ya?, del diseño de cimentaciones, ¿ya?, el traspaso, ¿cierto?, de estas cargas
que se ha producido por la superestructura hacia la cimentación, ¿ya? Y que es en el fondo en sí el límite, ¿cierto? Para el diseño mismo de esta cimentación. Esta, obviamente, carga última, ¿ya? Es la que nos va a dar, de algún modo, la capacidad, ¿cierto?, de poder tomar ciertas condiciones, ¿ya?, dependiendo de la normativa que tengamos a nivel regional o nacional, ¿cierto?, donde estemos haciendo este diseño, como también esta, sin duda alguna, va a también depender, ¿ya?, del criterio de diseño que se está aplicando en el proyecto. Puede que el criterio de diseño que se está aplicando en el proyecto no esté indicando efectivamente que existe ciertos rangos de seguridad, ¿ya?, con respecto a esta carga última, ¿ya? Esto también, ¿cierto?, nos va a dar el límite para saber, ¿cierto?, si también existen ciertos tipos de criterios de diseño sísmicos, ¿ya?, que también nos limitan esta capacidad de carga última con respecto a la cimentación. La capacidad de carga última, ¿cierto?, que en este caso, ¿cierto?, va a ser K subíndice U, ¿ya?, que es carga por unidad de área, ¿ya?, va a ser igual al valor donde se produce la falla por corte en el suelo, ¿ya?, la falla última, es decir, aplicando la mayor cantidad de carga que podamos sobre esto. Vamos al concepto general. Considero una cimentación corrida, ¿ya?, que descansa sobre la superficie de arena densa o suelo cohesivo, firme, como se muestra, ¿cierto?, en la figura 3.1a, que es la que tenemos ahí, ¿ya? Cuando hablamos, ¿cierto?, de cimentación corrida, queremos mencionar que esta cimentación tiene, en su geometría en particular, mirándola, ¿cierto?, desde planta, es decir, mirando desde arriba, ¿ya?, tiene una diferencia entre su ancho y su largo. Esa es lo primero, ¿ok? Entonces, como se muestra, ¿cierto?, en esta figura, ¿ya?, podemos apreciar, ¿cierto?, que tenemos la cimentación, estamos viendo una figura, ¿cierto?, que está en elevación, ¿ya?, tenemos un corte en elevación, ¿ya?, y podemos ver también, ¿cierto?, el sustrato suelo. Tenemos esta cimentación, ¿cierto?, con un ancho igual a B, ¿ya? Ahora, si la carga, ¿ya?, es aplicada gradualmente en la cimentación, y en este caso vamos a suponer que esta carga ha sido uniformemente repartida, ¿cierto?, dentro del área de superficie, ¿ya?, con que ésta está tocando el suelo. Ahora, si vamos aplicando, ¿cierto?, una carga gradualmente y aumentándola dentro de la cimentación, el asentamiento de esta cimentación se va incrementando. La variación de la carga, ¿cierto?, por unidad de área, ya, que en este caso, como yo decía, seguimos con el K de queso, ¿cierto?, sobre la cimentación, se muestra junto con el asentamiento. Ustedes pueden ver al costado, ¿cierto?, derecho de esta gráfica, ¿ya?, un gráfico, ¿cierto?, que nos muestra, por un lado, ¿cierto?, la carga por unidad de área, ¿ya?, que es K de queso, ¿cierto?, y por el otro eje, ¿cierto?, el asentamiento. Si ustedes se dan cuenta, mientras más aplicamos nosotros esta carga, ¿ya?, este asentamiento, ¿ya?, empieza a aumentar, ¿cierto?, a aumentar el asentamiento. Por lo tanto, llega a cierto punto, ¿ya?, cuando la carga por unidad de área, ¿ya?, es igual a K, ¿ya?, subíndice U, que esto tendría, ¿cierto?, que es la carga última, ¿ya? Y esto producirá en ese momento, ¿ya?, una falla repentina en el suelo que soporta a la cimentación. Y la zona de falla en el suelo se extenderá hasta la superficie del terreno, ¿ya? No olvidemos que este ejemplo está directamente, ¿ya?, relacionado a una superficie de arena densa o suelo cohesivo.
es sobre esta donde estamos aplicando, ¿cierto?, esta carga y donde tenemos la cimentación. ¿Ya? Entonces, efectivamente, ¿ya?, a medida que nosotros vamos, ¿ya?, incrementando de algún modo esta carga hacia la cimentación, ¿ya?, y esta llega en el momento, ¿cierto?, a su carga última, ¿ya? En ese momento es cuando se produce esta falla, ¿ya? Y esta falla en la cimentación es, en este caso, ¿cierto?, el asentamiento se acelera, como ustedes pueden dar cuenta en el gráfico, el asentamiento va en aumento, ¿ya? Y la zona de falla en el suelo se extenderá hasta la superficie del terreno, ¿ya? Es decir, en este caso, cuando tenemos área densa o suelo cohesivo, esta falla la veremos en la superficie, ¿ya? Esta carga por área unitaria, ¿ya?, y que en este caso es la carga última y que está en el gráfico, ¿cierto?, a su lado derecho, y ustedes pueden apreciar que efectivamente, ¿ya?, es donde se produce esta falla, se denomina generalmente capacidad de carga última de la cimentación. Cuando este tipo de falla repentina tiene lugar en el suelo, se denomina falla general por corte. ¿Okay? Entonces, el primer caso, ¿ya?, tenemos que esta falla nosotros vamos a darnos cuenta que va a estar, se va a reflejar, ¿cierto?, en la superficie, a los costados de esta cimentación. Nosotros ahí veremos que la falla se produce. Como concepto, ¿cierto?, general también, ¿ya?, vamos a considerar nuevamente, ¿ya?, una cimentación corrida, ¿ya?, con un ancho B sobre, ¿cierto?, un suelo arenoso, en este caso, ¿cierto?, o arcilloso medianamente compactado, ¿ya? Recordemos que en el caso anterior la densidad que tenía este suelo, ¿ya?, su condición geológica, era mucho más compactado. Por lo tanto, en este caso, ¿cierto?, también vamos a tener una carga por unidad de área que va a estar efectivamente, ¿ya?, uniformemente repartida sobre esta cimentación, y esta va a ir en aumento. Como ustedes se pueden dar cuenta en el gráfico, efectivamente, ¿ya?, el asentamiento dentro, ¿ya?, de esta carga que se está aplicando, ¿ya?, y el asentamiento que se va produciendo en la cimentación, ¿ya?, este también va en aumento, ¿ya? Pero si usted puede dar cuenta, en este caso de alguna manera, ¿ya?, está más directamente relacionado con la carga que se está aplicando, ¿ya? Es decir, tanto la carga que estamos aplicando, ¿ya?, como el asentamiento que se está produciendo, producen de alguna manera, ¿ya?, o están, digámoslo así, relacionados, ¿ya? A medida que voy aumentando la carga, se me va aumentando el asentamiento. Sin embargo, en este caso, la superficie, ¿cierto?, de falla en el suelo se extenderá, ¿cierto?, gradualmente hacia afuera de la cimentación, ¿ya? Y eso viene de la cimentación, ¿cierto?, hacia afuera, ¿ya?, como muestra en la línea continua en la figura 3.1b. ¿Okay? Es decir, como nosotros en este caso tenemos un tipo de suelo, ¿ya?, que tiene menos densidad, ¿ya? No olvidemos que estamos viendo el caso, ¿cierto?, sobre un suelo arenoso o arcilloso medianamente compactado, ¿ya? Este asentamiento, ¿cierto?, lo que va a producir va a ser una deformación, ¿cierto?, hacia las líneas punteadas, ¿ya? No olvidemos que ustedes pueden ver, ¿cierto?, en esta figura, ¿ya?, que efectivamente ya tenemos la cimentación, ¿ya?, y tenemos todo el área, ¿cierto?, que se produce la distribución de estas cargas, ¿ya? Como muestra las líneas continuas en la figura 3.1b, cuando la carga por área última sobre la cimentación es igual, ¿cierto?, acá, y que eso, subíndice U1, ¿ya?,
el movimiento está acompañado, ¿cierto?, por sacudidas repentinas, ¿ya? Es decir, en este caso vamos a tener una condición que va a estar antes de la carga última, ¿ya?, como ustedes pueden ver directamente en la figura, ¿ya?, y que va a ser, ¿cierto?, K sub índice U1, ¿ya? El movimiento estará, en este caso, ¿cierto?, como estamos ya acercándonos, ¿cierto?, a la carga última, ¿ya?, pero este es un lapsus anterior, ¿ya?, se va a ver efectivamente, ¿ya?, en una prueba de campo que nosotros vamos a tener sacudidas repentinas. Se requiere entonces un movimiento considerable de la cimentación para que la zona de falla en el suelo se extienda hasta la superficie del terreno. Como muestra, la línea discontinuada de la carga por unidad de área bajo la cual sucede es la capacidad de carga última. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, efectivamente, ¿cierto?, en este tipo de casos tenemos, ¿ya?, dos condiciones que son relevantes. Primero, ¿cierto?, cuando llegamos a K sub índice 1, ¿ya?, que es el momento donde se producen sacudidas repentinas de lo que es el suelo, ¿cierto?, ¿ya?, y sabemos que la carga, ¿cierto?, este asentamiento que se está produciendo en la cimentación, ¿ya?, va directamente relacionado, ¿ya?, a las líneas punteadas que se muestran en la figura, ¿ya? Entonces tenemos primero, en primer lugar, ¿cierto?, una carga última 1, ¿cierto?, donde se producen estas sacudidas, ¿ya?, repentinas, ¿ya?, y la carga por unidad de área, ¿cierto?, que se va a seguir incrementando, ¿ya?, vamos a llegar, ¿cierto?, hasta la capacidad de carga última. Más allá de este punto, ¿ya?, una mayor carga estará acompañada por un incremento del asentamiento de la cimentación. Por lo tanto, ya, efectivamente, ya llega a ser en línea recta, ¿ya? Vamos a decir que a medida que voy a aumentar, ¿cierto?, esta carga por unidad de área, ¿ya?, a medida que voy a aumentar esta carga por unidad de área, ¿ya?, voy a, de algún modo, a la misma vez, ¿cierto?, se va a aumentar este asentamiento dentro de la cimentación, ¿ya? Esta cimentación va a ir de la mano, ¿cierto?, como aumentamos, ¿cierto?, esta carga por unidad de área, ¿ya?, y a medida que el asentamiento se va a ir casi en línea recta, incluso va a llegar un momento que el asentamiento va a ser mayor que la carga que nosotros estamos aplicando. La carga por unidad de área de la cimentación, ¿ya?, o K sub índice 1, se denomina carga primera de falla, ¿ya? Esta efectivamente fue vista por Besic en 1963, ¿ya? Y note que un valor máximo de K no se presenta en este tipo de falla, llamada falla local por corte de suelo. ¿Okay? Es decir, no existe una carga última, ¿ya? ¿Por qué? Porque no va a haber un quiebre ahí. Va a seguir en línea recta, ¿cierto? Y va a seguir aumentando la carga y va a seguir aumentando la deformación a la vez. ¿Ok? Siguiendo, ¿cierto?, con este análisis, ¿ya?, de la capacidad de carga última, ¿ya?, vamos a ver otro tipo de ejemplo, el tercer ejemplo, ¿ya?, que en este caso, ¿cierto?, la cimentación, ¿ya?, nuevamente una cimentación corrida, ¿ya?, que está soportada, ¿cierto?, sobre un suelo, ¿ya?, que es bastante suelto. La gráfica que ustedes pueden ver de carga asentamiento será como lo muestra, en este caso, ¿cierto?, la figura 3.1c, ¿ya?, donde nótese que el área, ¿cierto?, donde está repartida esta carga, ¿ya?, cambia notoriamente, ¿ya?, con respecto a las áreas que teníamos en los casos anteriores, que eran, por un lado, ¿cierto?, una cimentación que estaba, ¿ya?, primero, ¿cierto?, sobre un suelo que era mucho más compactado, ¿ya?,
después con un suelo medianamente compactado, y en este caso, ¿cierto?, estamos hablando directamente sobre un suelo que es suelto, ¿ya? Esta cimentación, que es una cimentación corrida de ancho E nuevamente, ¿ya? La zona de falla que existe en el suelo, ¿ya?, no se extenderá hasta la superficie del terreno, más allá de la carga última de falla, ¿ya?, que la gráfica, ¿cierto?, carga asentamiento se inclinará y será prácticamente lineal, ¿ya? Porque en este caso, ¿cierto?, nosotros no vemos que exista por parte, ¿cierto?, del terreno y la geología del suelo y las condiciones de compactación que éste se encuentra, simplemente, ¿ya?, no produce resistencia contra esta cimentación, ¿ya? Por lo tanto, la deformación, ¿cierto?, o este desplazamiento que va a tener sobre la superficie, ¿ya?, efectivamente no se va o sea, sobre la, llamémoslo el sello fundación, ¿cierto?, o el sello de cimentación, esta deformación, ¿cierto?, o este asentamiento que va a tener la cimentación no se va reflejado en la superficie, y es por la condición misma que tiene el terreno, ¿ya? Esta se va a ir repartiendo, ¿cierto?, y va a ir, en el fondo, vamos a ir compactando el suelo a medida que vamos aumentando, ¿cierto?, esta capacidad de carga por unidad de área, ¿ya? Este tipo de falla de suelo se denomina falla por corte de punzonamiento, ¿ya? Basic, ¿cierto?, realizó varias pruebas de laboratorio de capacidad de carga sobre placas circulares, ¿ya?, y rectangulares, ¿ya?, soportada por una arena con diversas capacidades relativas de compactación, ¿ya?, que en este caso, ¿cierto?, es C subíndice R. La variación, ¿cierto?, de esta compacidad relativa, ¿ya?, él la llevó, ¿cierto?, efectivamente, ¿ya?, hacia una fórmula, ¿ya?, que es la que se muestra, ¿cierto?, que ustedes pueden ver en la lámina, ¿ya? Él, ¿cierto?, en el fondo lo que hizo, ¿ya?, fue efectivamente haciendo diferentes pruebas, ¿ya?, con diferentes placas circulares y rectangulares, ¿ya?, en diferentes tipos de densidades de suelo, ¿ya?, o suelos con ciertas compacidades, ¿ya?, de algún modo, con esto, ¿ya?, él va primero, por un lado, ¿cierto?, va a tener un factor B, ¿ya?, que va a ser del diámetro de la placa circular o el ancho de la placa rectangular, ¿ya?, donde efectivamente lambda, ¿ya?, es el peso específico seco de la arena, ¿ya?, y es importante notar que de esta figura, que para SEO la compacidad relativa, aproximadamente el 70% ocurre en suelo por falla general por corte, ¿ya?, como podemos ver acá en esta gráfica, ¿ya? Ustedes, ¿cierto?, en la parte superior, ¿ya?, donde está la compacidad relativa, donde está el valor de la compacidad relativa a este suelo, ¿ya?, podemos ver que, por un lado, ¿ya?, tenemos un valor, ¿cierto?, que está dado directamente por las dimensiones que tengan estas placas, ¿ya?, versus, ¿cierto?, el lambda, ¿cierto?, ¿ya?, que es, ¿cierto?, como mostramos ahí, el peso específico, ¿ya?, seco de la arena, ¿ya?, pero que está directamente relacionado, ¿ya?, con las dimensiones que tengan las placas, en lo que se hizo en esta prueba, ¿cierto?, ¿ya? Y tenemos por un lado, ¿cierto?, el peso específico, ¿cierto?, va a estar medido en libras por pie, ¿ya? Si ustedes se pueden dar cuenta, ¿cierto?, hay placas de 8 pulgadas, de 6 pulgadas, ¿ya?, de 4 pulgadas, ¿cierto?, de 2 pulgadas, ¿ya?, de 2 por 12 pulgadas, ¿ya?, que son placas rectangulares. Y se pueden dar cuenta cómo se distribuyen, ¿ya?, dependiendo, ¿cierto?, de la compacidad relativa que vamos teniendo, ¿ya?, cómo es la distribución, ¿ya?, tanto por corte por punzonamiento, por corte local o por corte general.
Como concepto, ¿cierto? Vamos a seguir viendo conceptos generales con respecto a la capacidad de carga última, ¿cierto?, de las cimentaciones. Con base en resultados experimentales, ¿ya?, Basic entonces propuso una relación para el modo de falla por capacidad de carga de cimentaciones que descansan en arena, ¿ya? Y la figura, ¿cierto?, 3.3 muestra la relación que contiene, ¿cierto?, la nota de esto, ¿ya? Por un lado, ¿cierto?, tenemos la compacidad relativa de la arena, ¿ya? Tenemos, ¿cierto?, la profundidad de desplante de la cimentación, ¿ya?, medida desde la superficie del terreno, ¿cierto?, que en el fondo esto es D, ¿ya?, subíndice F, ¿ya? Ustedes pueden verla acá, se pueden dar cuenta, ¿cierto?, en esta lámina, en la que estamos viendo la figura 3.3, ¿ya?, donde pueden ver a qué se refiere, ¿cierto?, esto, profundidad de desplante de la cimentación medida desde la superficie del terreno, ¿cierto?, hasta el sello de cimentación, ¿ya? Por lo tanto, ese va a ser siempre el valor en cálculo, ¿cierto?, de cimentaciones, ese va a ser siempre el valor, ¿ya?, que vamos a tener para este tipo, ¿ya?, efectivamente de cálculo, ¿ya? D subíndice F va a ser en el fondo la altura que existe desde la superficie del terreno, ¿ya?, hasta el sello de la cimentación. Después, ¿cierto?, tenemos un valor, ¿ya?, que en este caso es B, ¿ya?, superíndice, ¿ya?, que está marcado, ¿cierto?, con una arista, ¿ya?, que va a tener relación directamente, ¿ya?, con el ancho y la longitud de la cimentación, ¿ya? Y cuando hablamos del ancho y el largo que tenga esta cimentación, porque estamos hablando directamente en el caso de cimentaciones corridas. En el caso, ¿ya?, en este caso, ¿cierto?, tenemos que pensar que L, ¿ya?, es siempre mayor que B, ¿ya? Para el caso de las cimentaciones cuadradas, donde tanto el ancho, ¿cierto?, como el largo son iguales, para cimentaciones circulares, ¿ya?, B y L, ¿ya?, van a ser igual al diámetro. Por este tanto, ¿cierto?, esta fórmula, ¿ya?, que es 2BL dividido por B más L, nos va a mostrar que B va a ser igual a B, ¿ya? B asterisco va a ser igual a B. Como pueden ver, ¿cierto?, en la figura 3.3, por un lado tenemos la compacidad relativa, ¿ya?, que va a tener esta arena, ¿ya? Tenemos la cimentación que está ahí, ustedes pueden ver que tiene una altura de F, un ancho B, ¿ya? Y por este lado, ¿cierto?, tenemos valores que están directamente relacionados a la altura que tenga esta, ¿ya?, por el ancho, ¿ya? Y vamos a ver cómo es el comportamiento, ¿cierto?, por un lado, de fallas por corte de punzonamiento, ¿ya?, que no olvidar que estas fallas de corte de punzonamiento están directamente relacionadas, ¿ya?, a suelos que están con una compacidad relativa bajo el 0,4, ¿ya? Y vamos a ver que las fallas local por corte van a depender, ¿cierto?, efectivamente de suelos que estén dentro de una compacidad relativa, ¿ya?, que va de un valor de bajo 0,4, ¿cierto?, a casi llegando a 0,7, superando 0,7. Estas van a ser fallas por corte local. No olvidemos que aquí estamos hablando de suelos que están medianamente compactados. Y por último, ¿cierto?, tenemos las fallas general de corte, ¿ya?, que está directamente relacionado con suelos que están mucho más compactados, y ustedes pueden ver que la compacidad relativa está casi llegando al valor de 1, es decir, su densidad o la densidad que este suelo puede alcanzar, y como en el caso de la arena, ¿cierto?, es casi una densidad de un 100%, ¿ya? Es decir, un proctor que va llegando en su totalidad o tiende al 100%. Y ustedes pueden ver que la relación que en el fondo hace Basic es directamente de la profundidad que tenga esta cimentación, ¿ya?, por el ancho que ésta tenga y por el largo, ¿ya? Cómo está relacionado, por un lado, la geometría de esta cimentación, ¿ya?, y por otro lado, la relación que ésta tiene con la compacidad relativa y dónde es donde se produce la falla, ¿ok? Si tenemos, ¿cierto?, un valor cercano a 1, ¿ya?, y tenemos
de este valor, ¿cierto?, de f dividido por b asterisco, ¿ya? Podemos darnos cuenta, ¿cierto?, en la gráfica dónde se nos va a producir la falla general por corte, ¿ya? Y si te dan cuenta, a medida que aumentamos, ¿ya?, las dimensiones, porque esto es aumentar las dimensiones de esta cimentación, ¿ya?, estas fallas, ¿cierto?, se van a ir acercando más, ¿cierto?, a la compacidad o a la compacidad que tenga este terreno, ¿ok? Y es por eso, ¿cierto?, que existe una relación directa, ¿ya?, entre la geometría que tenga esta cimentación, la profundidad, ojo, que es muy importante el DF, ¿cierto?, la profundidad que esta tenga, porque no olvidemos que estamos hablando directamente de cimentaciones que son superficiales, ¿ok? No es el mismo caso, ¿ya?, que él nos va a presentar, ¿cierto?, si nosotros estuviéramos trabajando con cimentaciones de otro tipo, ¿ya?, como losa de cimentaciones, ¿ya?, o cimentaciones tipo pilote. En la figura, ¿cierto?, que viene a continuación, que es la figura 3.4, ¿ya?, muestra el asentamiento, ¿ya?, S, de placas circulares y rectangulares sobre la superficie de una arena bajo carga última, ¿ya?, como se describe, ¿cierto?, en la figura 3.2, ¿ya? Ahí se muestra un rango general de S, ¿cierto?, de este asentamiento, ¿ya?, directamente relacionado sobre el ancho de la cimentación, ¿ya?, con la compacidad relativa de compactación de la arena. Entonces, podemos decir, ¿ya?, que las cimentaciones a poca profundidad, es decir, para una relación, ¿cierto?, de DF, ¿ya?, partida, ¿cierto?, por B' o B asterisco pequeña, la carga última puede ocurrir para un asentamiento de cimentación de 4 a 10%, ¿ya?, de el ancho de esta cimentación. Esta condición ocurre al presentarse en los suelos la falla, ¿cierto?, general por corte. Por lo tanto, ¿cierto?, podemos ver que existe, ¿ya?, efectivamente, en este caso, ¿ya?, y va a depender mucho del ancho, de este juego que haya entre el ancho, ¿ya?, y la profundidad que tengamos esta cimentación, ¿ya?, un valor, ¿ya?, referente a la compacidad relativa que éste tenga, ¿ya?, relacionado directamente y que se puede mostrar, ¿cierto?, efectivamente cuando se va produciendo una falla general por corte, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto?, sin embargo, en el caso de una falla local, ¿ya?, o de corte por punzonamiento, la carga última puede presentarse para asentamientos de 15, ¿ya?, al 25%, ¿ya?, del ancho de la cimentación B, ¿ya? Entonces, lo que hace en el fondo acá es mostrar de una manera u otra, ¿ya?, cómo se va produciendo o cuándo, ¿cierto?, llega el corte por punzonamiento, ¿ya?, el corte local, ¿ya?, y el corte general. Pero en este caso, ¿ya?, directamente con una relación de un porcentaje entre, ¿ya?, que es el valor S, ¿ya?, que muestra en el fondo el asentamiento que se está produciendo, ¿ya?, con respecto al ancho, ¿ok? Entonces aquí ese porcentaje va a estar directamente relacionado con el ancho que tenga esta cimentación. Vamos a pasar, ¿cierto?, directamente, ¿cierto?, a la teoría de la capacidad de carga de Terzaghi. Terzaghi, ¿ya?, en 1943, fue el primero en presentar una teoría completa para evaluar, ¿cierto?, la capacidad de carga última de las cimentaciones superficiales. De acuerdo con esta, una cimentación superficial, ¿ya?, él dice que si la profundidad de F, ¿ya?, como se muestra en la figura, ¿cierto?, 3.5, de la cimentación es menor o igual, ¿ya?, que el ancho de la misma, ¿ya?, a eso él define, ¿cierto?, como una cimentación superficial. Él me está diciendo, ¿cierto?, que si yo tengo, ¿cierto?, una profundidad, ¿ya?, que sea menor o igual del ancho de la misma, ¿ya?, está hablando él y define él como una cimentación superficial,
Sin embargo, investigadores posteriores sugieren que las cimentaciones con DF igual a 3 o 4 veces el ancho de la cimentación pueden ser definidas como cimentaciones superficiales, ¿ya? Y eso es efectivamente, si uno lee sobre diseño de cimentación, se va a dar cuenta que efectivamente cimentaciones superficiales pueden tener mayor profundidad que ancho, ¿ya? Va a depender mucho esta definición, ¿cierto?, de las condiciones con que se encuentra esta cimentación, ¿ok? Pero en el caso, ¿cierto?, Terzaghi, ¿ya?, él define, ¿cierto?, una cimentación superficial como, ¿ya?, una cimentación donde el DF, ¿ya?, que no olvidar que es la distancia que existe entre la superficie del terreno, ¿ya?, y el sello de cimentación. Hablamos de sello de cimentación de el punto exacto, ¿cierto?, donde esta cimentación está apoyada, ¿ya? Es la parte inferior de la cimentación, ¿ok? ¿Ya? Si en este caso esto es la cimentación, ¿cierto?, y yo la tengo dentro de un área, ¿cierto?, de un terreno, ¿ya?, la parte inferior es el sello, ¿ya? Terzaghi sugirió que para una cimentación corrida, ¿ya?, y no olvidemos que una cimentación corrida es una cimentación que existe una diferencia, ¿cierto?, entre su ancho y su largo. Es decir, y aquí es cuando, efectivamente, cuando Terzaghi da también una definición que es interesante con respecto a lo que es una cimentación corrida, es decir, cuando la relación del ancho entre la longitud de la cimentación tiende a cero. La superficie de falla en el suelo bajo carga última puede suponerse similar a la mostrada en la figura 3.5. Note que en este caso, ¿ya?, para la falla general por corte, como define la figura 3.1a, ¿ya?, el efecto del suelo arriba del fondo de la cimentación puede también suponerse reemplazado, ¿ya?, por una sobrecarga equivalente efectiva, ¿ya?, donde esta carga, ¿cierto?, ¿ya?, que es Q, va a ser igual, ¿ya?, a lambda por el dF, ¿ya?, donde lambda, no olvidemos, es el peso específico del suelo. La zona de falla bajo la cimentación puede separarse en 3 partes, ¿ya? Entonces, Terzaghi, ¿cierto?, nos muestra en este gráfico que tenemos la cimentación, ¿cierto?, esta cimentación corrida, una cimentación superficial, porque efectivamente la relación que existe entre el ancho de esta cimentación y la profundidad que tiene esta, o el DF, que está directamente relacionada, ¿cierto?, con la altura que existe entre la superficie del terreno, ¿ya?, y el sello de cimentación, ¿ya?, el peso específico, ¿cierto?, del suelo va a estar relacionado con respecto a la carga, ¿ya?, que esta existe. Y él, ¿cierto?, en esta figura 3.5 nos muestra, ¿ya?, y nos separa, ¿ya?, de algún modo cómo esta carga influye dentro de el sello de cimentación, ¿ya? Ustedes pueden dar cuenta, él toma en relación 3 zonas, ¿ya? Por un lado, ¿cierto?, hay una zona triangular que está directamente bajo el sello de fundación, ya que es la zona triangular de ACD, ¿ya?, que está directamente bajo esta cimentación, ¿ya?, donde ustedes también pueden ver que existen, ¿cierto?, para este triángulo, ¿ya?, dos ángulos, ¿cierto?, alfa, ¿ya?, y esta sería la primera zona, ¿ya? La zona de cortes radiales, ¿ya?, que están al costado de este triángulo, que son las ADF, ¿cierto?, y la DSE, ¿ya?, con las curvas que están indicadas ahí, que es cierto que son curvas de E y de F, ¿ya?, como arcos, ¿cierto?, de una espiral logarítmica. Y por último, ¿cierto?, las zonas que son más pasivas, ¿ya?, que son las zonas de Rankine, ¿cierto?, triangular, ¿ya?, que son las zonas que están más alejadas, ¿ya?, es decir, estas vienen de la arista de la cimentación hacia
los costados, ¿ya? Y estas son las zonas eje C y FAH, ¿ok? Y que esta también, ¿cierto?, nos muestran un ángulo, ¿ya?, que va directamente relacionado, ¿cierto?, con el ángulo de fricción del suelo, ¿ya? Que en este caso, ¿cierto?, el ángulo omega, ¿ya? Se supone que los ángulos, ¿cierto?, CAD y ACD son iguales al ángulo de fricción del suelo, ¿ok? Note que con el reemplazo del suelo de arriba, ¿ya?, del fondo de la cimentación por una sobrecarga equivalente acá, la resistencia de corte del suelo a lo largo de la superficie de falla, ¿ya?, que es decir, desde G hasta H, ¿ya?, o GI, ¿cierto?, o a HJ, ¿ya?, que son el área, ¿cierto?, que se ve afectada por esta carga, ¿ya?, porque no toda, ¿cierto?, no es infinita esta área, ¿cierto?, que se ve aplacada por la carga, ¿ya? Esta efectivamente llega hasta ese límite superior, ¿ya?, que es J y I, ¿ya? Esto está así sobre el sello de cimentación, ¿ok? Y estas en sí no se toman y no se consideran y son despreciadas, porque se considera, de hecho, ustedes van a ver más adelante, que estas se consideran y van a influir directamente, ¿ya?, sobre el cálculo de las cargas que influyen, ¿ya?, para el diseño de esta cimentación. Usando el análisis de equilibrio, Terzaghi expresó que la capacidad de carga última, ¿ya?, de la forma, ¿ya?, para una cimentación corrida así, como capacidad de carga última, él vino y generó una fórmula, ¿ya? Esta fórmula está directamente relacionada con la cohesión del suelo, ¿ya?, lambda, ¿cierto?, que es el peso específico del suelo. No olvidar, ¿cierto?, que C es minúscula, ¿ya?, se diferencia, ¿cierto?, con la compacidad relativa. Estamos hablando en este caso, ¿ya?, y para los que manejan un poco mecánica del suelo, ¿ya?, en este caso estamos hablando de la cohesión del suelo, ya no es la compacidad relativa, y es una C minúscula, ¿ok? Y el peso específico del suelo, ¿ya?, y este peso específico del suelo directamente relacionado con dF, ¿ya?, o D subíndice F, ¿cierto?, que ya sabemos que es la distancia que existe entre la superficie y el sello de cimentación, ¿ya? Y aquí empiezan a jugar, ¿ya?, otros factores, ¿ya?, que los vamos a ver repetidamente dentro del cálculo de cimentaciones, que son los factores de capacidad de carga adimensionales, que están únicamente en función del ángulo de fricción del suelo, ¿ya?, que en este caso tenemos n subíndice C, ¿cierto?, n subíndice K y n subíndice lambda, ¿ya? Es decir, se pueden dar cuenta, esta es una fórmula que está directamente relacionada, ¿cierto?, con los factores de capacidad de carga tanto de la cohesión del suelo, del peso específico del suelo, ¿ya?, y por último, ¿cierto?, de esta relación que existe entre el peso específico del suelo y la distancia, ¿cierto?, desde la superficie hasta el sello de cimentación. Los factores de capacidad de carga, ¿cierto?, n subíndice C, Q y lambda, se definen mediante las expresiones en la siguiente fórmula, ¿ya? En el caso de n subíndice C, ¿cierto?, ahí está la fórmula, ya, que ustedes pueden estar relacionadas, ¿cierto?, que está por la cotangente, ¿cierto?, el ángulo de fricción, ¿ya?, y también sale el coseno y siempre dentro de la fórmula están relacionados, ¿cierto?, con la tangente y con el coseno al cuadrado, ¿cierto? Incluso dentro de esta fórmula está pi, ¿cierto?, pero el ángulo de fricción es el que se repite, ¿ya? Y podemos ver que la cotangente en el fondo del ángulo de fricción, ¿ya?, también se puede relacionar con el factor de capacidad de carga relacionado a n sub q, ¿ya?, que en el fondo en este caso nombramos que es la fórmula 3.4, ya que es importantísima que ustedes en el fondo la revisen, la manejen, ¿ya? Y en el mismo caso, ¿cierto?, para los otros coeficientes de capacidad de carga. Ahora, nos vamos a dar cuenta, ¿cierto?, que dentro del diseño de cimentaciones vamos a utilizar una gran cantidad de tablas, ¿ya?, para el cálculo, ¿ya?
También ustedes pueden dar cuenta, ¿cierto?, que entra a jugar aquí K, ¿cierto?, su índice Q lambda, que es el coeficiente de empuje pasivo. La variación de los factores de capacidad de carga definidos por las ecuaciones 3.4, 3.5, 3.6 se dan, ¿cierto?, en la tabla 3.1. ¿ya? Y en este caso ustedes se van a dar cuenta que no va a ser, ¿cierto?, necesario, ¿ya?, utilizar esta fórmula. Si es necesario hacer un análisis, ¿ya?, si es necesario hacer una comprobación, ¿ya?, de esta fórmula, pero simplemente, ¿ya?, todos estos factores de capacidad de carga, ¿ya?, Terzaghi los fue plasmando, ¿cierto?, en una tabla. ¿ya? Y esta tabla, ¿cierto?, en el fondo reduce, ¿ya?, todas estas fórmulas, ¿ya?, y las relaciona directamente, ¿ya?, por un lado, con el ángulo, ¿cierto?, de fricción del suelo. Va a depender, ¿cierto?, del valor que vaya teniendo este ángulo, ¿ya?, hasta llegar a 50, el valor que van a tener estos factores de capacidad de carga. Esta tabla, la 3.1, va a ser fundamental y va a ser parte del curso, ¿cierto?, y va a salir reiteradamente. Por lo tanto, yo les recomiendo, ¿ya?, que esta tabla la tengan, ¿cierto?, a mano, siempre a mano. ¿ya? Es importantísimo que ustedes se vayan haciendo un resumen tanto de fórmulas como de tablas. Para estimar la capacidad de carga última de cimentaciones cuadradas o circulares, ¿ya?, la ecuación 3.1 puede modificarse. ¿ya? No olvidemos que estamos viendo nosotros, ¿ya?, que para recordar, ¿cierto?, y no perder el hilo, ¿ya?, que Terzaghi, ¿ya?, propuso una fórmula, ¿ya?, para él propuso, ¿cierto?, una fórmula para la capacidad, ¿cierto?, de carga última, ¿ya?, que está directamente relacionado, ¿cierto?, con los factores de capacidad de carga admisibles. ¿ya? Y estos factores de capacidad de carga admisible están directamente en función con el ángulo de fricción, ¿ya?, que existe en el suelo. Y no olvidemos que el ángulo de fricción, si ustedes se pueden dar cuenta ahí, ¿ya?, el ángulo de fricción está dentro, ¿ya?, de las áreas, ¿ya?, dentro de los triángulos, ¿cierto?, FAH, ¿ya?, y dentro del triángulo FGC. ¿ya? Es ahí donde nosotros podemos ver directamente que existe un ángulo de fricción. ¿ya? No estamos hablando de los ángulos alfa que están bajo, ¿cierto?, la cimentación. Entonces, tenemos la tabla, ¿cierto? Pero lo que nos está indicando acá, ¿ya?, Terzaghi, es que para estimar la capacidad de carga última de cimentaciones que no son corridas, es decir, que no existe, ¿ya?, una relación entre ancho y largo que tiende a cero, es decir, donde el ancho y el largo son iguales, ¿ya?, o en el caso, ¿cierto?, de cimentaciones que son circulares, ¿ya?, cambia esta fórmula, ¿ya? Cambia esta fórmula de alguna manera. Que las presento, ¿cierto?, acá en este curso, como la fórmula, ¿cierto?, 3.7, que son para cimentaciones directamente cuadradas, ¿ya? Y para cimentaciones circulares, ¿cierto?, es la 3.8. En la ecuación 3.7, ¿ya?, B es igual a la dimensión de cada lado de la cimentación. En la ecuación 3.8, B es igual al diámetro, ¿ya?, de la cimentación. ¿Ok? Para cimentaciones que exhiben falla local por corte en suelo, Terzaghi sugirió modificación a la ecuación 3.3, 3.7 y 3.8, como sigue a continuación. En este caso, ¿cierto?, estamos hablando, ¿cierto?, de ecuaciones que exhiben falla local por corte en el suelo, ¿ya?, que serían, ¿cierto?, las fórmulas 3.9, 3.10, ¿ya?, y 3.11. Una, ¿cierto?, va a ser para las cimentaciones corridas, ¿ya?, otra va a ser para las cimentaciones cuadradas y otra va a ser, ¿cierto?, para las cimentaciones circulares. Ahora, si ustedes se pueden dar cuenta, lo que cambia acá, ¿cierto?, es el factor de capacidad de carga, ¿ya?, modificada.
Esto se calcula usando las ecuaciones para el factor de capacidad de carga, ¿ya? No olvidar que estamos hablando de n subíndice C, n subíndice K y n subíndice lambda, ¿ya? Que reemplaza, ¿cierto?, el ángulo de fricción del suelo, ¿ya?, por el ángulo prima, ¿ya?, que en el fondo es el arco tangente o la tangente al elevado a la menos 1, ¿ya?, dividido por el 2/3 de la tangente del ángulo, ¿ya?, del ángulo de fricción. La variación, ¿cierto?, o estos factores de capacidad de carga modificados, para tomar en cuenta los efectos de la forma de la cimentación, profundidad de empotramiento e inclinación de la carga, estas se dan en la sección 3.7. Sin embargo, muchos ingenieros usan todavía la ecuación de Terzaghi, que proporciona resultados bastante buenos considerando la incertidumbre de las condiciones del suelo. No olvidemos ya, y esto es importante para a través del curso, que muchos hablan ya que el diseño, y específicamente porque este curso está abocado, ¿cierto?, al diseño en dimensiones de cimentaciones, ¿ya? Este curso no está abocado, ¿cierto?, a la ingeniería en sí de la cimentación, ¿cierto?, como hormigón, ya una mezcla de hormigón con armadura, ¿cierto? No estamos abocados, sino que estamos abocados, ¿cierto?, al diseño, ya tomando las consideraciones de carga que existen tanto de la misma cimentación del suelo que tenemos, ¿cierto?, sobre y al lado de ella, ya dependiendo del tipo de cimentación, ¿cierto?, y de las cargas, ¿cierto?, relacionadas a la superestructura y a la carga misma de la cimentación. ¿Ok? Esto se puede considerar hasta un arte, ¿ya? Porque por un lado el ingeniero, ¿ya?, que está haciendo el cálculo de cimentaciones tiene que conocer, ¿ya?, ciertas bondades con respecto a la geología que existe en el suelo, ¿ya?, ciertas características, ¿cierto?, relacionadas a las cargas, al tipo de carga con que nos vamos a encontrar. No olvidar que podemos estar trabajando con cargas dinámicas, podemos estar trabajando con diferentes, ¿ya?, tipos de carga y diferentes tipos de superestructuras, ¿ya?, que tienen diferentes funciones y diferentes fines. Por lo tanto, ¿ya?, vamos a depender mucho, ¿ya?, de las condiciones que tenga este suelo. Es por eso que hoy en día, por lo general, ¿cierto?, y va dependiendo de los tamaños de estas cimentaciones, ¿ya?, podemos, ¿cierto?, encontrarnos con que muchas veces las soluciones principales a las que acuden, ¿cierto?, para poder garantizar, ¿cierto?, que este cálculo de cimentación es correcto, ¿ya?, se va directamente, ¿cierto?, a las mejoras del suelo. Entonces estamos hablando, ¿cierto?, de la modificación, ¿cierto?, de las ecuaciones de la capacidad de carga por nivel de agua freático. Disculpe. Entonces estamos hablando, ¿cierto?, de que Terzaghi, ¿cierto?, efectivamente, en el caso, ¿cierto?, para cimentaciones que exhiben falla local por corte del suelo, él sugirió, ¿cierto?, modificaciones a las ecuaciones, ¿ya?, y por lo tanto hace ciertos factores de capacidad de carga modificada, ¿ya?, que estos factores de capacidad de carga modificada, ¿ya?, que también existe un cuadro para factores de carga modificada, ¿ya?, están directamente relacionados, ¿cierto?, con el cambio, ¿ya?, del ángulo, ¿ya?, de fricción del suelo. Modificación de las ecuaciones de capacidad de carga por nivel de agua freático. Las ecuaciones 3.3, 3.7 y 3.11 se desarrollan para determinar la capacidad de carga última con base en la hipótesis de que el nivel freático está localizado muy abajo de la cimentación. Sin embargo, si el nivel freático está cerca de la cimentación, es necesario modificar las ecuaciones de capacidad de carga, dependiendo de la localización del nivel freático, ¿ya? Tenemos, ¿cierto?, por un lado, el caso 1. ¿Ya? Si el nivel freático se localiza de manera, en este caso, ¿cierto?, lo están mostrando, que es mayor que 0, ¿ya?, es menor que BF, ¿ya?, es decir, si ustedes se pueden dar cuenta, en la figura 3.6, ¿ya?, este está entre
el DF, ¿cierto? Y el sello de cimentación. ¿Ya? La sobrecarga efectiva, ¿ya? En este caso está ¿cierto? Dada, ¿cierto? Por esta fórmula, ¿ya? Que está directamente relacionada, si ustedes se pueden dar cuenta, con el nivel donde está el nivel freático, ¿ya? Y este sería el caso único, ¿ya? No olvidar que ahora entra a jugar el peso específico saturado del suelo, ¿ya? Y el peso específico del agua. Estamos hablando, ¿cierto? Y directamente relacionado, ¿ya? Estamos ya entrando, ¿cierto? A ver, ¿cierto? Cuál es cuando vamos a calcular carga última, pero cuando ya empieza a intervenir el nivel freático, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto? El peso específico saturado del suelo y el peso específico del agua van a entrar dentro de la fórmula para ver el cubo sobre carga efectiva que existe, ¿ya? Y vamos a tener los diferentes casos, ¿ya? El caso 1, que es donde está el nivel freático, ¿cierto? Se encuentra en la posición que está ahí, ¿cierto? Que se muestra que está sobre el nivel, ¿cierto? Del sello de cimentación, ¿ya? Tenemos un caso 2, ¿ya? Donde el nivel, ¿cierto? De agua freático, ¿ya? Se encuentra localizado, ¿cierto? De manera que es mayor que 0, ¿ya? Y está cerca de B, ¿ok? Es decir, el nivel, ¿cierto? De agua freático, en este caso 2, ¿ya? Está mucho más abajo, ¿ya? Del sello de cimentación, ¿ya? Pero siempre y cuando, ¿ya? No sea mayor al ancho de la cimentación. Y para ese caso, ¿cierto? Tenemos este cálculo, ¿cierto? De carga última. Y el caso 3 es cuando el nivel freático se localiza de manera, ¿ya? Que esa distancia que existe entre el sello de cimentación, ¿ya? Y el nivel freático sobrepasa, ¿cierto? Más allá del ancho, ¿cierto? Del que tenga la cimentación. Y en este caso nosotros directamente decimos que la capacidad de carga, ¿ya? No se ve afectada. Por lo tanto, ¿ya? Podemos definir, ¿ya? Que efectivamente esta capacidad de carga, ¿ya? del suelo, ¿ya? También tiene directa relación, ¿cierto? En el caso, ¿ya? Con el nivel freático que tenga el suelo, ¿ya? No olvidar, ¿cierto? Que tenemos los 3 casos. Un caso, ¿cierto? Donde este se encuentra dentro de la distancia del DF, ¿ya? Tenemos el caso siguiente, ¿cierto? El caso 1, ¿cierto? Se encuentra dentro, ¿ya? del nivel freático, ¿ya? En el caso 2, efectivamente, este se encuentra, ¿ya? Bajo el sello de cimentación, ¿ya? Pero a una distancia que no es mayor, ¿ya? Que el ancho de la cimentación. Y por último, ¿ya? Tenemos el tercer caso donde nos encontramos, ¿ya? Que este nivel freático de agua, ¿ya? Se encuentra muy por debajo del sello de cimentación, pero a una distancia mayor que el ancho de este, ¿ya? Por lo tanto, ustedes tienen que considerar, ¿ya? Dentro de este cálculo, ¿ya? De la sobrecarga efectiva que pueda existir en la cimentación, por un lado, el peso específico saturado del suelo, ¿ya? Que es el peso, ¿cierto? Del suelo saturado, y el peso específico del agua. No olvidar, ¿cierto? Que en el caso O existe también, ¿cierto? Y está también relacionado, ¿cierto? El peso específico del agua y el peso específico de este material saturado, ¿ya? Y ustedes se pueden dar cuenta que esta fórmula está directamente, ¿cierto? Y se aproxima más a la fórmula del caso anterior, ¿ya? Porque efectivamente el nivel freático de esta agua está mucho más alejado, ¿ya? Y por último, ¿cierto? Tenemos el caso 3, ¿ya? Que es cuando el nivel freático se localiza de manera muy alejada de esta cimentación
y mucho más allá, ¿cierto?, del ancho que ésta tenga. Bueno, alumnos, hasta aquí llegó, ¿cierto?, el capítulo 1, ¿cierto?, de la sesión 1 de este curso.